Creyeron que yo no me enteraría. Creyeron que me quedaría callada. Pero un solo archivador, un solo puñado de cartas, me recordó que nadie podía arrebatarme lo que Joaquín había pensado para mí. La verdad estaba en mi mano, y no pensaba soltarla. Todo empezó una mañana gris en Madrid, de esas en las que el cielo parece una manta baja sobre los tejados del barrio de Salamanca. La casa estaba en silencio, solo se oía el rumor lejano del tráfico y algún que otro portazo en el portal. Entré en el despacho de Joaquín casi como quien entra en una iglesia vacía. Aquel cuarto era su reino, estanterías de madera oscura hasta el techo, una mesa amplia con marcas de tinta y cafés antiguos, y el olor denso del papel que ha visto demasiados años. Ese olor fue lo primero que noté al cruzar la puerta. Era una mezcla de polvo, tinta y algo que yo siempre asociaba con nuestras madrugadas de trabajo, cuando revisábamos juntos informes de la fundación y él se quitaba las gafas para decirme que sin mi criterio no firmaba nada. Me acerqué al viejo escritorio de nogal y pasé la mano por la superficie, como si estuviera peinando un animal dormido. El pequeño cajón de la derecha seguía teniendo la cerradura de latón que yo conocía de memoria. Saqué del bolsillo la llave que me había dado el notario, el día en que firmamos la aceptación de la herencia. Me dijo que Joaquín había pedido expresamente que esa llave fuese para mí. En aquel momento pensé que sería para algún detalle sentimental, alguna carta antigua. Al girarla, el mecanismo cedió con un chasquido suave. Dentro había carpetas, sobres, un montón de documentos en perfecto desorden. Y ligeramente escondido detrás de un viejo libro de cuentas, un archivador de cartón grueso, gastado en los bordes. Lo saqué con cuidado, como quien levanta una reliquia. Pesaba más de lo que parecía. Me senté en el sillón de cuero, ese que crujía siempre igual, y lo abrí sobre mis rodillas. Lo primero que vi fue la letra de Joaquín, inconfundible, inclinada hacia la derecha, firme, con esos remates que él hacía sin darse cuenta. La primera hoja no era un documento legal, era una carta dirigida a mí. Decía, con su sobriedad de siempre, que si algún día dudaba de lo que se estaba haciendo con nuestro patrimonio, buscara allí las respuestas. No pude seguir leyendo un momento. Tuve que apoyar la espalda, cerrar los ojos y respirar despacio. Habíamos vivido 42 años casados, y aún así, las palabras que me esperaba encontrar en esas páginas eran nuevas, casi secretas. Joaquín, tan previsor, había dejado un mapa para el caos que temía que llegara cuando él no estuviera. Cuando al fin continué, empecé a distinguir el sentido de aquel conjunto. Había notas sueltas sobre la fundación, borradores de disposiciones para el patronato, comentarios sobre nuestros bienes y entre medias frases que llevaban mi nombre de una forma que me atravesaba. Carmen ha sido coautora de todo esto. Sin ella nada de lo que hemos levantado tendría sentido. Si alguien intenta ponerla a un lado, recordad que va contra mi voluntad. Cada línea reforzaba una idea que yo siempre había sentido, pero que ahora estaba escrita con tinta negra sobre blanco. Que Joaquín me consideraba parte central de lo que habíamos construido, no un adorno ni una figura respetable a la que sacar en las fotos. Y sin embargo, en los últimos meses, desde su muerte, esa sensación se había ido apagando bajo un murmullo constante de frases amadies, pero inquietantes. Ese murmullo tenía nombre y apellidos. Rebeca, mi nuera, siempre elegante, siempre correcta, siempre con una sonrisa medida y una voz suave que llenaba los silencios antes de que nadie más pudiera hablar. Al principio yo agradecí su energía, su capacidad para organizar reuniones del patronato, para hablar con bancos y asesores. Con el tiempo, empecé a notar que en esas conversaciones mi nombre iba desapareciendo, desplazado poco a poco hacia la periferia. Se hablaba de lo que habría querido Joaquín, como si quienes hablaban hubieran compartido con él más horas de reflexión que yo. Se comentaban posibles cambios en los estatutos de la fundación, ajustes en la gestión del patrimonio, siempre con el argumento de la modernización y la eficacia. Y yo, sumida todavía en el duelo, asentía más de lo que preguntaba. Pero el día en que el notario nos leyó el testamento, algo dentro de mí se tensó de golpe. Había frases que no sonaban a Joaquín, pasajes enteros que parecían haber sido redactados por otra mano, con una frialdad donde él habría puesto matices, con silencios donde él solía ser minucioso. Salí de aquel despacho en la calle Serrano con un nudo en la garganta y una certeza incómoda. Algo no encajaba. Ahora, con las cartas extendidas frente a mí, esa incomodidad se transformaba en una sospecha nítida. En una de ellas, Joaquín hablaba de la última revisión de su testamento, con fecha y detalles muy concretos. En otra criticaba la idea de concentrar demasiado poder en manos de una sola persona, advertía del peligro de las interpretaciones interesadas
y dejaba claro que su voluntad era compartida y no delegada. Recordé la manera en que Rebeca había salido del despacho del notario ese día, hablando ya por teléfono en el ascensor, dando instrucciones a alguien sobre lo que había que ir moviendo. Recordé cómo en las semanas siguientes empezó a hablar de su visión para la fundación, de su estrategia, como si la institución llevara su firma en lugar del nombre de Joaquín. Mientras iba leyendo sentí algo que hacía tiempo que no sentía con fuerza. Rabia. No una rabia explosiva, sino una corriente caliente y constante, como el agua de una caldera encendida. No era solo por mí, era por la falta de respeto hacia un hombre que había escrito hasta el último papel con una seriedad casi obsesiva. Me incliné sobre la mesa y extendí las cartas en orden cronológico. Vi cómo la escritura de Joaquín se hacía un poco más temblorosa al final, pero no menos clara. Allí estaba, negro sobre blanco, el relato de lo que él quería que se hiciera con nuestro trabajo de toda una vida. Y allí afuera, en el mundo de los despachos y las sonrisas correctas, se estaba contando otra versión. Supe en ese momento que, por mucho que doliera, no podía quedarme quieta. No era solo mi lugar en la casa lo que estaba en juego. Era la memoria de Joaquín. Era la promesa que nos habíamos hecho una noche de invierno, muchos años atrás, cuando firmamos la escritura de constitución de la fundación en la notaría de la Plaza de Castilla. Si algún día uno de los dos no está, me dijo entonces, el otro tendrá que cuidar de esto como si fuéramos los dos. Me levanté del sillón con una decisión nueva aferrada a la columna. Guardé de nuevo las cartas en el archivador, lo cerré con una goma y lo apreté contra mi pecho un segundo antes de devolverlo al cajón. No para esconderlo, sino para protegerlo hasta que supiera exactamente cuál debía ser el siguiente paso. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente llamé a la única persona en la que pensaba cuando necesitaba poner orden en un lío sin estallar por dentro. Mi hijo Daniel. Daniel llegó a media mañana, con una bolsa de pan bajo el brazo y el ceño ya fruncido porque me conoce demasiado bien. Mientras preparaba café en la cocina, le conté, sin adornos, lo que había encontrado en el despacho. No interrumpió ni una sola vez. Se limitó a escuchar con esa mezcla de hijo y aliado que siempre he apreciado. Luego nos sentamos en la mesa de la cocina, como cuando él era pequeño y estudiábamos juntos, y puse el archivador entre nosotros. Daniel se quitó las gafas, respiró hondo y empezó a leer. Pasó el tiempo marcado por el tic-tac del reloj de pared y el rumor lejano de un camión de la basura en la calle. Yo lo miraba de vez en cuando, intentando adivinar en su cara en qué punto del texto estaba. Al terminar dejó el último folio sobre la mesa y se quedó un segundo en silencio, con las manos entrelazadas. Después levantó la vista y dijo algo que necesitaba oír. «Mamá, esto no se parece en nada a lo que leímos en el notario». Lo dijo sin gritos ni dramatismos, pero ese contraste entre esto y aquello fue como una línea de tiza en el suelo. Sacamos entonces la copia del testamento que nos había entregado el notario. La extendimos junto a las cartas. Daniel tomó un bolígrafo y fue señalando partes que chirriaban. Frases que no aparecían en ningún borrador manuscrito de Joaquín. Decisiones de concentración de poder en manos de la dirección ejecutiva de la fundación, que en la práctica significaban Rebeca. Párrafos enteros con un lenguaje jurídico que Joaquín nunca utilizaba sin una explicación previa para mí. No hacía falta ser experto para notar que algo estaba desajustado. Pero en estos terrenos la intuición no basta, se necesita una mirada profesional. Pensé en la abogada que nos había acompañado durante años, Lucía, y supe que era a ella a quien debíamos acudir. Llamamos a Lucía esa misma tarde. Aceptó venir a casa al día siguiente. Llegó con su elegancia sobria, su maletín gastado y esa forma suya de escuchar que siempre me ha recordado a las buenas maestras. Nos sentamos en el salón, con la luz entrando por el gran ventanal que da al bulevar, y le contamos la historia sin prisas. Primero le mostré las cartas. Lucía se puso las gafas, hoy ligeramente torcidas por tanto ponerlas y quitarlas, y examinó cada página con el mismo respeto con el que otros miran una obra de arte. Después leyó el testamento oficial. Su cara, normalmente tan serena, se endureció apenas 1 milímetro en la mandíbula, lo suficiente para que yo supiera que ella también veía lo que nosotros. Habló con claridad, dijo que no era raro que hubiera diferencias entre borradores y textos finales, sobre todo cuando intervenían técnicos, pero también dijo que el volumen de esas diferencias y la dirección que tomaban eran preocupantes. No eran correcciones de forma, eran cambios de fondo, y en derecho, el fondo es lo que pesa.
Nos explicó con calma los posibles caminos, revisar la escritura ante notario, solicitar copias de versiones anteriores, comprobar qué día exacto se había otorgado y quiénes habían estado presentes. Si alguna de esas piezas no encajaba, habría recorrido, pero antes de empezar una guerra había que armarse con algo más que sospechas. Fue entonces cuando la memoria de otra persona entró en juego, Ana. Ana había trabajado con nosotros en la casa durante muchos años. Se fue un par de veranos atrás cuando quiso montar un pequeño negocio de comidas caseras. Siempre nos mantuvimos en buen trato. A la semana de empezar todo este torbellino, había venido un día con una tortilla de patatas recién hecha, diciendo que le preocupaba verme tan flaca. Ese día comentó casi de pasada que algo no le había cuadrado en cómo se manejaron los papeles las semanas finales de Joaquín. Pidió a Daniel que la llamara. Ana vino una tarde, con su bata todavía manchada de harina y el pelo recogido deprisa. Le ofrecí café y galletas. Pero ella me miró a los ojos y supo que no estaba allí por mera cortesía. Le expliqué, sin detalles innecesarios, que estábamos revisando algunos documentos y que su memoria podía ser importante. Ana no es una mujer de grandes discursos, pero tiene una memoria visual que siempre me ha asombrado. Empezó a contar. La tarde en que vio a Rebeca saliendo del despacho de Joaquín con una carpeta azul que nunca había estado allí. La llamada que recibió de un mensajero para recoger unos papeles del señor cuando Joaquín ya estaba ingresado en la clínica. La forma en que Rebeca se había puesto nerviosa cuando Ana entró en despacho sin avisar. Hubo un detalle que hizo que Lucía se inclinara hacia adelante. Ana recordaba perfectamente la fecha en que vio a Rebeca llevarse aquella carpeta, porque coincidió con el día en que su hija pequeña tuvo la actuación de fin de curso en el colegio y ella salió corriendo para llegar a tiempo. Esa fecha no coincidía con el día del otorgamiento del testamento que constaba en la escritura. Lucía pidió permiso para tomar declaración formal a Ana, con la posibilidad de firmar una manifestación por escrito. Ana aceptó sin dudar. Dijo que no quería líos, pero que menos quería injusticias. Su testimonio, sencillo y detallado, empezó a encajar en el mosaico que se estaba formando sobre la mesa del salón. A partir de ahí, los días se llenaron de pequeños pasos concretos. Lucía pidió copia íntegra de todo lo que se había firmado en la notaría, solicitó al banco extractos de movimientos relacionados con la fundación en aquellas fechas y contactó con un perito calígrafo para revisar las firmas y anotaciones finales de Joaquín. Cada cita, cada papel, era una pieza más en la reconstrucción de la verdad. Recuerdo especialmente la tarde en que el perito, un hombre llamado Martín, vino a casa. Traía consigo un maletín lleno de lupas y plantillas y una paciencia infinita. Se sentó en el despacho y empezó a comparar, con el rigor de un relojero, las firmas de Joaquín en diferentes documentos, antiguas escrituras, cartas, contratos con proveedores. Luego se centró en la firma que aparecía en la última versión del testamento. Explicó cosas que yo nunca había imaginado, la presión del trazo, la forma de las letras en momentos de cansancio, pequeños gestos casi invisibles que una persona repite sin ser consciente. Señaló diferencias que escapaban al ojo no entrenado. No dijo la palabra falsificación a la ligera, pero sí dejó claro que la firma del documento oficial no se comportaba como las demás. Era una imitación muy cuidada, pero imitación al fin y al cabo. Cuando lo oí, no sentí ganas de aplaudir ni de gritar, sentí una mezcla de tristeza y confirmación. Alguien había querido hablar en nombre de Joaquín sin serlo. Alguien había jugado con su letra para cambiar su voluntad. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de respeto. Lucía, con toda esa información, empezó a trazar el plan. No se trataba de montar un escándalo, sino de obligar a quienes debían decidir a mirar de frente los hechos. Y quienes debían decidir eran los miembros del patronato de la fundación que llevaba el nombre de Joaquín y el mío. Por eso llegamos a aquella reunión de miércoles por la tarde, en la sede de la fundación, un edificio elegante cerca del Paseo de la Castellana, con una sala de juntas que había visto más conferencias sobre arte y becas que discusiones sobre testamentos. Aquella vez, sin embargo, las cosas serían distintas. Me senté en uno de los extremos de la mesa, no por humildad, sino porque quería ver a todos. Daniel se sentó a mi lado. Lucía se situó en un lateral, con sus carpetas perfectamente alineadas. Los demás miembros del patronato fueron entrando con sus carpetas, sus agendas electrónicas y sus saludos educados. Rebeca apareció unos minutos después, impecable, con un traje claro y un perfume que llenó la sala de un aroma caro y frío. El presidente del patronato abrió la sesión con los puntos habituales. Informes, presupuestos, programación cultural. Todo transcurría con la monotonía amable de siempre, hasta que Daniel pidió la palabra. Su voz sonó firme, sin levantar el tono, cuando dijo que había una cuestión relacionada con la voluntad de Joaquín que debíamos tratar.
Daniel repartió unas copias. Eran resúmenes de lo que se había descubierto. Las cartas, el informe del perito calígrafo, la declaración de Ana, las discrepancias entre fechas. No eran panfletos, eran documentos serios, sobrios, perfectamente ordenados. Los patronos empezaron a leer, algunos frunciendo el ceño, otros ajustándose las gafas como si el cristal pudiera cambiar lo que veían. Rebeca sonrió al principio, esa sonrisa suya que tantos contratos había cerrado y tantas simpatías había ganado. Empezó explicando que en los últimos meses Joaquín había querido agilizar procedimientos, modernizar estructuras, que quizá no todo había quedado reflejado en los borradores. Habló de eficiencia, de nuevos tiempos, de confianza en los equipos técnicos, pero esta vez el aire en la sala no giraba a su favor. Uno de los patronos más veteranos, un antiguo amigo de Joaquín de los tiempos de la facultad, recordó en voz alta varias conversaciones en las que Joaquín había insistido en que yo debía conservar un papel relevante en la toma de decisiones. Otra patrona, una catedrática de Historia del Arte, señaló que el lenguaje de algunas cláusulas del testamento no se correspondía con el estilo habitual de Joaquín en otras actas del patronato. Lucía, con enorme respeto, leyó un fragmento de una de las cartas de Joaquín. No habló de sentimientos, habló de voluntad. Explicó que en derecho de sucesiones español, la voluntad del testador es el faro y que cuando hay indicios serios de que ese faro ha sido desviado, corresponde al patronato, como responsable moral de la fundación, actuar en consecuencia. Se presentó el informe del perito. Martín, con su voz tranquila, explicó las diferencias técnicas de la firma. No acusó a nadie por nombre, simplemente hizo evidente que aquella rúbrica no era la de un hombre que había firmado cientos de documentos a lo largo de su vida. El silencio que siguió fue denso. Se oía, con una claridad casi ofensiva, el ruido lejano de los coches en la Castellana. Rebeca miró a su alrededor y vio algo que quizás no esperaba. Ya no había asentimientos automáticos. Había miradas serias, preguntas concretas, una cautela que antes no existía. El presidente del patronato propuso entonces lo que a mí me pareció la única salida decente: revisar la validez del último testamento, tomar como referencia la voluntad expresada de forma continuada por Joaquín en sus cartas y en actas anteriores, y restituir mi papel tal y como él lo había definido durante años. La decisión no se tomó a mano alzada, sino uno a uno, con cada patrono pronunciándose. La mayoría se inclinó claramente por devolver las cosas al lugar que Joaquín había previsto. Rebeca no se levantó indignada ni hizo una escena. Esa no era su forma de perder. Apretó los labios, asintió con un gesto breve y dijo que respetaba la decisión del patronato y que, por el bien de la fundación, confiaba en que todo se condujera sin dañar la imagen de la institución. Fue su manera de replegarse sin reconocer nada. Yo no dije mucho. Cuando me dieron la palabra, agradecí que se tomaran en serio la memoria de Joaquín y pedí que, a partir de ese día, las decisiones volvieran a tomarse con la misma mezcla de prudencia y transparencia con la que él las había tomado siempre. No había venganza en mis palabras, había cansancio y, por debajo, una serenidad nueva. Al salir de la reunión, el aire de Madrid me supo distinto, más limpio. Caminé despacio hacia casa, con Daniel a mi lado. No hablamos de ganar o perder. Hablamos de nuestro deber cumplido. Las semanas siguientes fueron una lenta recomposición. Se rectificaron documentos, se comunicó discretamente a la notaría la intención de impugnar el último testamento y de volver a un esquema anterior que respetaba mejor la voluntad de Joaquín. La fundación publicó una breve nota sobre la puesta en valor de las disposiciones originales del fundador, sin mencionar nombres ni detalles escabrosos. No era necesario. Lo importante era el fondo, no el espectáculo. En casa, la vida fue encontrando otra vez su ritmo. Volví a pasar más tiempo en el patio interior, cuidando las macetas de geranios y jazmines. Empecé a ordenar cajones que llevaba años posponiendo. Clasifiqué fotos antiguas, anotando en el reverso quién aparecía en cada una y dónde se había hecho. Quería que, cuando yo faltara, nadie tuviera que adivinar la historia de nuestra familia mirando caras sin nombre. Un día, al colocar el archivador de las cartas de Joaquín en una caja especial que había comprado en una papelería de barrio, sentí algo parecido a la paz. No una paz ingenua, como si nada hubiera pasado, sino una paz consciente. Sabía lo que se había intentado. Sabía también que no lo habían logrado del todo. Rebeca me escribió un mensaje breve en el móvil. Decía que quería que las cosas fueran lo más llevaderas posibles y que esperaba que con el tiempo las heridas se cerraran. No supe si había en sus palabras arrepentimiento sincero o solo cálculo. Le respondí con otro mensaje corto, deseando que encontrara la forma de aportar a la familia sin intentar dirigirla sola. No entré en reproches. No iba a gastar más energía en explicar lo evidente. Daniel siguió a mi lado,
atento y discreto. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos café en el salón, me dijo que pensaba implicarse más en la fundación para que el legado de su padre no volviera a quedar en manos inadecuadas. No para mandar, sino para cuidar. Acepté su decisión con orgullo y con un ligero alivio. Sabía que algún día mis fuerzas no serían las mismas, y me tranquilizaba saber que alguien que entendía de verdad nuestra historia estaría ahí. A veces me preguntan, en voz baja, si me sentí vengada. La respuesta más honesta es que no. Venganza es una palabra que suena a grito, a portazo, a escenas dramáticas. Lo que yo sentí fue justicia. Y la justicia, al menos en mi casa, suena más bien a susurro, al clic de una caja que se cierra con los papeles en su sitio, al ruido de una silla que vuelve a su lugar en la mesa donde siempre debió estar. Pienso mucho en la idea de ser borrada, en cómo se elimina a alguien no destruyéndolo, sino desplazándolo poco a poco hacia los márgenes hasta que su presencia parece imprescindible. A mí quisieron hacerme eso. Primero en las conversaciones, después en los correos de la fundación donde ya no me copiaban, después en las decisiones y al final en un papel firmado con una letra que no era la de mi marido. Las cartas de Joaquín fueron mi ancla, pero también mi espejo. Me recordaron que yo no era una invitada en esa historia, sino parte esencial de su escritura, y que, si aceptaba silencios que no eran míos, estaba contribuyendo a que me borraran. Ahora, cuando me siento en el despacho y miro el archivador en la estantería alta, sé que no es solo un conjunto de folios. Es la prueba de que la verdad puede ser discreta y aún así firme. Es la demostración de que una mujer mayor en una casa antigua de Madrid puede levantar la cabeza, organizar papeles, acudir a las personas adecuadas y hacer que el relato vuelva a su cauce. No necesito que nadie venga a decirme que gané. No era una competencia. Lo que necesitaba era poder cruzar el pasillo de esta casa, mirar los cuadros que elegimos juntos, tocar las barandillas que restauramos con mimo, abrir las ventanas al patio y sentir que sigo estando aquí no por capricho de nadie, sino porque así lo construimos Joaquín y yo. Nunca he sido de discursos largos en público, pero esta es mi voz, contada con calma, como si estuviéramos en la mesa camilla con un café delante. Y si alguien que escuche esto ha sentido alguna vez que intentaban borrarlo de su propia vida, solo puedo decirle lo que aprendí de esas cartas. A veces la mejor forma de defenderse no es gritar, sino ordenar los hechos, buscarlos uno por uno y colocarlos delante de quienes deben verlos. En mi caso, las letras de Joaquín, escritas con paciencia entre reuniones y tardes de domingo, hablaron más alto que los planes de cualquiera. Él no podía estar en esa sala de la fundación el día de la reunión, pero su voz, extendida en hojas amarillentas, fue suficiente para que el resto entendiera. Y mientras yo pueda seguir subiendo a este despacho, abriendo esa caja y pasando la yema de los dedos por el relieve de su escritura, sabré que, por muchas maniobras que se intenten, la historia que levantamos juntos no dependerá jamás del deseo de borrarme de nadie, porque al final, por encima de todo, la verdad se parece mucho a esas rosas que cuido en el patio. Pueden podarlas, pueden intentar arrancarlas, pero si las raíces son profundas, siempre encuentran la manera de volver a florecer.